¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de la Revolución Mexicana, las revoluciones mexicanas. Bienvenidos sean todos a Cómo Vivir en Plenitud por el 89.9 de FM. Radio Tecnológico de Celaya les saluda como siempre su servidora Blanca Almanza, doctora en calidad de vida y facilitadora de grupos con enfoque humano. Yo les recuerdo que este programa tiene la intención de fomentar nuevas maneras de pensar, así que respiren muy profundo y déjense llevar por mi voz y mis recomendaciones. Y si no se encuentran en la ciudad, no se preocupen, pueden seguirnos por internet. Ahí si se pierden este programa y otros que se hayan perdido antes, los pueden encontrar en el YouTube. Es un canal que se llama Cómo Vivir en Plenitud. Además, a los que tienen la aplicación de Spotify, pueden encontrarlo en un podcast en Cómo Vivir en Plenitud. Así es que no hay pretexto, yo los invito a que me sigan en mis redes sociales. Como les decía, hoy vamos a hablar de la Revolución Mexicana y sus revoluciones. Vamos a darnos cuenta hoy que las mismas razones que llevaron a la Revolución de 1910 permanecen vivas hasta hoy. Estas luchas, estas batallas y estos conflictos siguen vivos. Siguen vivos. Hay una característica que resalta entre todas, una característica que aparentemente es la más importante, la más relevante de la Revolución Mexicana. Y es que dejó más de 1 millón de muertos. Más de 1 millón de muertos. Hoy hay tantos, unos que están contabilizados y otros no, que podríamos hablar de que en la actualidad seguimos en revolución y no se le ha puesto nombre y no se le ha dicho nada y ni siquiera se le toma en cuenta. Es uno más, otro muerto más, 10 más, independientemente de las razones, independientemente. Vamos a ver estas características de por qué esta revolución. ¿Cómo empezó? ¿Para qué? ¿Qué necesitaban y qué querían? Y es exactamente lo mismo por lo que hoy se muere la gente y seguimos en lucha. Y es que la Revolución Mexicana fue un conflicto armado que para algunos autores duró más de 10 años. Y digo para algunos autores porque oficialmente pareciera que empezó en 1910 y terminó en 1917 con la firma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero ninguna lucha termina de la noche a la mañana si no se quiere que termine. Entonces esta fue una lucha violenta en la que se debatían diversos intereses igualito que hoy. Y entre los más relevantes factores que distinguieron a la revolución fue querer un gobierno democrático, lo mismo que hoy, y en aquel momento una estructura agraria más justa, lo mismo que hoy. Hoy una estructura agraria querría decir en la actualidad más apoyo al campo, cosa que no existe. Cuando digo apoyo al campo es no nada más dar la ayuda al campo, es tecnificar al campo, es no darles dinero, es darles seguimiento. Entonces, les decía, existen diferentes interpretaciones incluso y anécdotas e historias que se repiten una y otra vez, como nos podemos dar cuenta. Esa fue una lucha de matices que durante años, algunas cosas, algunas anécdotas, frases se han exaltado y algunas otras se han disminuido, como ahorita me llega a la mente las soldaderas. Parece que ellas pasaron por ahí nada más.
y su importancia se disminuyó. Pues como es en este país, ¿no? Solamente los hombres van a la lucha y las mujeres que estamos todos los días, ya sea desde la casa, administrando un hogar o cuidando a nuestros hijos, educándolos, somos parte de esta lucha, somos parte de la lucha. Así sean los hombres los que salen a trabajar. Y hoy muchas mujeres entran a la lucha porque salen a trabajar y aparte hacen todas las actividades que tienen que ver con el hogar. Entonces el movimiento armado comenzó el 20 de noviembre de 1910 y parecía en imagínense ustedes, lleven su memoria aquel instante. Parecía que Francisco I. Madero invitaba a tomar té a las 5 de la tarde a su grupo de revolucionarios, cuando más bien fue la cita para iniciar un conflicto armado que oficialmente ocurrió ese 20 de noviembre de 1910 a 1917. Esta lucha era contra la perpetuación en el poder. Imagínense, hoy estamos en estas luchas, en estas marchas contra la perpetuación en el poder de aquel general Porfirio Díaz. Pero obviamente, como todas las luchas, hay muchas derivaciones y cada quien tiene diferentes causas, derivó en una guerra civil entre facciones. Diferentes grupos que tenían como bandera derechos políticos y sociales se unieron por ese objetivo, para derrocar a Porfirio Díaz, pero cada quien tenía diferentes intereses, igualito que hoy. Pero luego llevaron a cabo una guerra de guerrillas a lo largo de una de las épocas más convulsas para México, que dejó más de 1 millón de muertos. Y cuando utilizamos estos calificativos de más, llegan a no tener ni siquiera un significado, porque hay hoy una época más convulsa que la misma revolución. Imagínense si no, estamos luchando por que un partido político, un gobierno, no se quede a perpetuidad en el poder, y estamos saliendo a las calles a defender nuestros derechos, y seguimos todos en esta revolución, porque hay más muertos que nunca, porque la gente muere por las mismas razones que antes. ¿Cuáles fueron estas principales causas de la Revolución Mexicana? Y van a ver que son las mismas: la desigualdad social y la concentración de la riqueza. Y hoy es exactamente lo mismo, la desigualdad social. ¿Acaso hemos avanzado? ¿Acaso no hay desigualdad social? ¿Y acaso la concentración de la riqueza es distinta? Hoy seguimos en la misma. Y es cierto que durante el porfiriato nuestro país tuvo un crecimiento económico, sí, muy importante. Sin embargo, la riqueza quedó repartida en unas cuantas manos nacionales y en otras pocas extranjeras. Y hoy es lo mismo. ¿Pero por qué? Porque los gobiernos se saltan, parece que las leyes, o las hacen de adorno para después hacer lo que ellos decidan. Y también, ¿por qué? Porque las personas no queremos exigirles a los gobiernos que cumplan con su misión, que es administrar la riqueza. Los vemos como dioses, los vemos como magos. Otra característica es de que no existía la libertad política, es decir, el pueblo no podía elegir a ningún representante dentro de los poderes estatales ni federales. Estos eran impuestos por Porfirio Díaz. ¿Y qué sucede hoy? Son impuestos igual por el gobierno, quien pese a estar en contra, imagínense ustedes a alguien tan contradictorio. Él estaba en contra de la reelección, permaneció en el poder más de 30 años haciendo maromas. Lo mismo que se quiere hacer hoy. Sí, no me voy a reelegir. Pero hago maromas porque, ¿qué creen? El pueblo es el que quiere. Falso. También otra característica fue el despojo de tierras a los campesinos.
Díaz hizo una serie de reformas a la legislación que facilitaba la entrada a compañías extranjeras para que se adueñaran de terrenos baldíos, los cuales en realidad pertenecían a indígenas, campesinos o gente muy pobre que no tenía el dinero para trabajar su tierra. Y entonces estos eran despojados. Y no es que no puedan venir los extranjeros a invertir a nuestro país, pero se deben de respetar las leyes, porque de todos modos, una tierra que no se usa y hay gente muriendo de hambre, tiene que venir alguien y tiene que haber modelos de colaboración, de modelos de quien trabaje la tierra, quien conozca cómo se puede producir, los apoyos económicos, pero el dueño de la tierra tiene que tener una ganancia. Tenemos que tener esta idea de cooperación, de colaboración. Tú pones una cosa y yo pongo otra para un beneficio de todos, para un bien común, porque las tierras, si están ahí, nadie las usa y el pueblo se muere de hambre, tampoco sirven de nada. También había esta creación de latifundios. Las haciendas de gran extensión pertenecían usualmente a unos pocos propietarios, mientras la mayoría de los mexicanos moría de hambre. Entonces, comían unos y los demás no comían. Y hoy estamos en las mismas condiciones. Hay gente que vive en una pobreza extrema, que no tiene ni qué comer, porque no hay un modelo que los incluya. ¿Y cuál es la base de este modelo que tiene que ser? Es la educación, la cooperación y el bien común, la educación. En aquel tiempo, pese que había un impulso a la educación superior, se hicieron universidades, disminuyó la calidad de la enseñanza popular. Así como hoy tenemos universidades con mucho prestigio, como la misma UNAM a nivel mundial. Tenemos muchas universidades privadas que han trabajado mucho, han invertido muchísimo en sacar a profesionistas, igual que en cualquier parte del mundo. Pero la calidad de la enseñanza popular ha disminuido, se han desinteresado, no han invertido nada. Todos nuestros recursos, todas nuestras aportaciones, todos nuestros impuestos deberían ser no para soltar el dinero en efectivo, es para mejorar la educación, para no tener a tanta persona tan limitada o dejarla de lado. Las escuelas, los niños tienen derecho a desayunar y comer bien. Deberíamos de aplicarnos más en esos modelos, en que la educación y la salud sean la base de una mejor sociedad. En aquel momento, el 80% de la población era analfabeta. Imagínense ustedes. Y hoy, ¿cómo estamos con los analfabetas? A ver, volteen a ver qué tan analfabetas y tan ignorantes somos. Fíjense que tampoco había una libertad de expresión. La prensa tenía prohibido emitir cualquier tipo de opinión en contra del gobierno. Las huelgas estaban prohibidas para todos los sectores. Hoy se dice que hay libertad de expresión. No hay libertad de expresión. Hay medios que te lo permiten. Hay internet, hay redes sociales que te lo permiten. Pero hoy se ataca a los críticos del gobierno. Los periodistas, el periodismo no tiene que hablar a favor de los gobiernos. Tiene que ser descriptivo o crítico. No podemos pensar en que a un gobierno se le van a echar porras. Tienen que desempeñar un trabajo y si lo desempeñan más, habrá que criticarlos. Y además la crítica hace la mejora y construye la mejora, hace que los demás se muevan. También con respecto a obreros y campesinos, carecían de protección laboral, por lo cual estaban expuestos a la sobreexplotación. Estas fueron las causas de la revolución. Y observen si hoy es lo mismo. La mayoría de los trabajadores incluso debían cumplir con jornadas de más de 12 horas por un sueldo miserable de 75 centavos. Así era, y no sé qué tanto siga sucediendo. Estoy segura que sigue sucediendo. Todavía los derechos laborales no son igual que en otros países, pero no porque
por muchas condiciones, a lo mejor esas han cambiado. Este abuso es por la situación educativa de las personas. La represión y el uso de la fuerza, pues igual que hoy, la represión y el uso de la fuerza. Cuando te meten un ejército a tener contacto con los civiles o a hacer actividades de seguridad, y en las ciudades hay uso de fuerza, pero no sucedería si fuéramos nosotros más exigentes, más educados, más preparados y más conocedores de nuestros derechos, porque las condiciones laborales eran pésimas. Sin embargo, cuando los trabajadores, campesinos, la sociedad trataban de manifestar su inconformidad, eran reprimidos brutalmente. Y un ejemplo de aquel momento fue el asesinato de obreros durante la huelga de Cananea entre 1906 y del Río Blanco en 1907. Así era y así es hoy. La represión sigue siendo. Cuando la gente se tiene que manifestar o se manifiesta, está de un lado y del otro. La represión a las feministas. Cuando digo represión es descalificación de los homicidios que suceden a diario. Eso es represión. Cuando ellas salen a las calles hay represión. Y eso ha hecho que todo se transforme en una guerra, en una lucha y en una batalla. Porque también ellas han encontrado la forma de defenderse, que es maltratando y muchas veces generando más violencia en esta desesperación. Y a poco más de un siglo de distancia, todavía se discute la temporalidad de la Revolución Mexicana. Para muchos terminó en 1920, por eso dicen que este conflicto llevó 10 años, con la llegada del Grupo Sonora, un grupo de sectores medios con un proyecto muy diferente del país al que tenía anteriormente el presidente Venustiano Carranza. Plutarco Elías Calles, durante su presidencia entre 1924 y 1928, fíjense que él convirtió a la revolución en un ente moral y le dio un futuro, lo que significó que en 1928, cuando se firmó y se formó el Partido Nacional Revolucionario, que es el antecedente del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, la revolución no había cumplido aún sus metas y no las sigue cumpliendo. Cuando se transforma en este ente moral, las revoluciones promueven otras cosas y hay otros intereses que son más fáciles de colarse, son más fáciles. Ganan estos intereses políticos, se hacen nuevos partidos, pero la sociedad sigue relegada, no está dentro de. ¿Por qué? Porque no participamos. Porque los que tenemos que no excluir no somos nosotros mismos. Y no necesariamente tiene que ser a través de un partido político. Debe de ser de estas formas de ilustrarme, de conocer, de leer, de participar en algunos colectivos sociales, no partidos políticos necesariamente, y menos hoy que están tan desprestigiados, que de todos pareciera que no se hace uno. Para algunos autores, la revolución terminó hasta 1940 con el fin de la presidencia de Lázaro Cárdenas, mientras que para otros fue en 1946 con la llegada de los civiles encabezados por Miguel Alemán a la presidencia. En lo que hay, según esto, un consenso, aunque no es tan cierto o tan real, es que el movimiento armado comenzó el 20 de noviembre de 1910. Y es que también para ponerse ahí de acuerdo está difícil, porque ya había algunos movimientos antes del 20 de noviembre de 1910. Ya empezaban a levantarse algunos grupos antes de este movimiento, pero
De hecho, el 20 de noviembre de 1910 para todos fue el inicio de la revolución, a pesar de que hubiera estos pequeños movimientos. Y unos de estos, que son de los que sí están al menos identificados antes de este 20 de noviembre, fue el de los hermanos Aquiles Máximo y Carmen Cerdán, que se alzaron en armas en Puebla antes de esta fecha pactada, lo que causó su muerte al enfrentarse con las fuerzas del gobierno de Porfirio Díaz. Es como ahora, igualito que ahora. Hay muchos movimientos, nada menos esta marcha nacional que hubo hace unos días para rescatar este ente que ha permitido la democracia, o al menos el camino a la democracia. Y estas formas del gobierno de desacreditar las marchas, de querer meter las manos en un ente que es de los mexicanos, con excusas de ahorros, de gastos. En este país, todo lo que cueste la democracia es poco. ¿Por qué? Porque ha sido una constante de todos los gobiernos manipular a las masas, comprar los votos, amenazar, amedrentar. Hasta hoy todavía se amenaza a la gente que si no votas por tal partido te quitan tu ayuda, tu apoyo, cuando hay leyes que ya dicen que es un derecho. Cuando te mienten, cuando hay inseguridad y la gente se manifiesta y dicen, ay, son pagados, son comprados, son un montón de gente que son conservadores, que son cuanta cosa. No podemos descalificar, seguimos igual, nada más han cambiado algunas de las formas. Pero el gobierno está teniendo demasiado poder cuando los ciudadanos deberíamos de tenerlo. Y bajo el lema sufragio efectivo, no reelección, el entonces ex candidato y líder liberal Francisco I. Madero lanzó el Plan de San Luis el 5 de octubre de 1910 para derrocar a Díaz. En el documento reivindicaba derechos laborales, la repartición de la tierra que buscaba grupos contrarios a Díaz. La lucha armada hizo surgir a otros líderes revolucionarios que acompañaron la causa de Madero. Entre estos líderes que surgieron estuvo Emiliano Zapata en el sur del país, así como Pancho Villa, Álvaro Obregón y Pascual Orozco en el norte. La presión revolucionaria tuvo éxito y Porfirio Díaz firmó su renuncia a la presidencia el 25 de mayo de 1911, dando fin a 35 años de gobierno y abriendo paso a nuevas elecciones. ¡Ay, ay, ay! Imagínense ustedes si no se parece eso a lo mismo que estamos viviendo hoy. La alternancia, hoy que existen partidos políticos, conglomerados, algunas asociaciones civiles, la sociedad es ligeramente más participativa, hay un poco más de educación. Pues necesitamos entender que estamos en una revolución y la alternancia de los partidos políticos es lo que más nos conviene. ¿Por qué? Nadie se tiene que adueñar de nuestro país. Nadie tiene que dar por hecho que va a ser eterno. Nadie. Todos deben de tener la preocupación de no ser reelegidos para que hagan un buen papel. Siempre van a tener que estar pendientes de lo que hacen. De no robar porque saben que se les acaban sus 6 años y se van a la cárcel. Y en cambio, si buscan la perpetuidad es para seguir robando, al fin que nunca van a ser castigados, como hasta hoy. Y vamos a ver qué permitió, qué derechos, qué permitió a los mexicanos esta revolución. Por lo menos debe de haber algo bueno. La Revolución Mexicana permitió a los mexicanos de aquella época la movilización, igual que hoy, salir de sus comunidades, conocer su país, algo que no se podía hacer antes
y sobre todo por las condiciones sociales y económicas. Otro aporte muy importante fue, obviamente, nuestra Constitución de 1917, que no se respeta jamás, que habla de nuestros derechos y que sería bueno que algunos artículos los conociéramos, los mexicanos, para entender de qué se trata ser ciudadano mexicano. Y se establecieron ahí, por primera vez, los derechos de los obreros, los derechos sociales de los mexicanos, a la salud, a la vivienda, al trabajo. También por primera vez se legisló la relación capital-trabajo, que para aquel momento fue una novedad. En el tiempo de su promulgación hasta los años 40 del siglo antepasado, la Constitución de 1917 fue una de las más avanzadas de su tiempo, pero hoy es de las más atrasadas porque no se cumple, justamente por los derechos que incluía en materia educativa. Ahí está escrito. Necesitamos pelear por mejores escuelas, mejores servicios, mejores maestros, mejores salarios para los maestros. En este país, si el gobierno tiene que consentir y considerar a alguien, es a los maestros y a los médicos. El uso y usufructo de la tierra, donde volvió a ser propiedad de la nación, las aguas, los ríos, los mares y las montañas. Esas fueron las cosas positivas que nos dejó esta Constitución de 1917. Otro elemento que hoy ha perdido significado fue la incorporación de las organizaciones de masas en la dirección del gobierno en turno. Las organizaciones de las masas. No se puede entender una buena parte del siglo XX sin la participación de las masas obreras, campesinas, especialmente a través del movimiento obrero organizado, pero no amedrentado, es convencido por un México y una lucha de un gobierno más democrático. No es por conveniencia de que te voy a dar una diputación, no es por conveniencia que te voy a dar una embajada, que te voy a dar un municipio para que lo gobiernes. Aquí se negocia todo eso. ¿Por qué? Porque no se cumple, porque nada más se sabe prometer. Es lo que se hace. Vamos a tener una gasolina barata, jamás. Es una promesa. Las tortillas van a costar menos. Promesas. No se cumple, nada más se promete. Y algo pasa en nosotros que nos gusta escuchar mentiras. Y mentiras y mentiras. El gobierno, a los hechos, debería ser juzgado. La inflación sigue su curso, todo cuesta más caro, a todo mundo le alcanza para menos. Eso no es un buen administrador y en cualquier empresa ya estaría despedido, haciendo proyectos que no producen, que nada más gastan. ¿Quién va a aguantar? Solo México. Entonces México se industrializó sobre todo a partir del gobierno de Miguel Alemán. ¿Pero por qué? Gracias a las divisas que generó la agricultura de exportación. Siempre se mantuvo como meta conseguir que hubiera una reforma agraria que beneficiara a la mayoría de los campesinos. Pero con la llegada del Grupo de Sonora al poder en 1920 se mantuvo la idea de la posesión de la tierra y su cultivo para mantener al campo mexicano en propiedad de pequeños agricultores. Y como les decía, no está bien ni mal, pero los fondos, los intereses, la exportación deja divisas para que crezcan otros sectores. Y los que deciden tener su tierra tienen que tener dinero, tecnología, asesoramiento, para que pueda producir, porque si no, no produce, es puro tiradero de dinero. Si les dan el dinero a los campesinos en sus tierras de temporal y nada más les dan el dinero, pues muchos compran una semilla sin conocer qué tipo de semilla. Si no llueve, no se da y ahí se quedó. Sin un asesoramiento de que tienes que deshiervar, a qué hora se le tiene que fertilizar. Se tiene que ver como eso y no como que te estoy dando un dinero para que hagas lo que sea, porque de todos modos no se produce, no llega a lo que debe de suceder, no se produce el alimento para esa gente que puede vender o bien un autoconsumo, que es el maíz, el frijol.
No se puede soltar el dinero nada más así, porque entonces estás comprando a la gente. Y jamás va a salir de ahí. Jamás quieres que salga de ahí. ¿Por qué? Es una maniobra con cierto engaño. ¿Por qué quiero que no produzcas? Para que tú sigas dependiendo de mí. Y el día que seas autónomo y que aprendas a producir, entonces ya no vas a necesitar de un gobierno. Entonces ya no vas a necesitar esta ayuda. Y vas a ser más objetivo al momento de decir, este administra mejor los recursos, sabe mejor cómo le debemos hacer. Este no nada más me da el dinero, este me ayuda, me apoya, me asesora, me orienta. Igualito debe de ser en todas las áreas. Cuando das una beca a los estudiantes, pero el niño tiene zapatos, ¿en qué condiciones vive? ¿En su casa hay violencia? ¿El niño en dónde duerme? ¿Cómo está su escuela? Eso es lo más importante, no darles el dinero. Primero lo primero, ya después veremos. Porque si no, no se cumple con el fin. Y el hecho es que seguimos igual, con estas diferencias sociales. Con estas diferencias y falta de oportunidades. ¿Por qué? Porque a unos niños están por debajo, porque unos ya no alcanzan a terminar una carrera, una licenciatura. Porque cuando salen de una licenciatura no tienen otro idioma que debería de ser. ¿Por qué? Porque los que tienen más de un idioma tienen los mejores puestos de trabajo. Entonces, si hay oportunidades de trabajo en donde se requiera más de un idioma, el inglés y el español por lo menos, pues estamos obligados a estudiarlo y a darles en las escuelas públicas los dos idiomas. Ay, ay, ay. Así las cosas. La revolución tuvo una gran influencia también, como hasta hoy, en las artes, donde inspiró al muralismo, la pintura, las novelas de revolución, en la literatura. Y además se hacían temas de danza, cine y música referentes a la revolución. Y hoy sigue igual, nada más han cambiado los temas. ¿Por qué? Porque estos corridos revolucionarios hoy se han transformado en corridos hacia la gente que se dedica a actividades ilícitas, y siguen los corridos. Y seguimos luchando y seguimos en guerra y unos contra otros, como si no fuéramos mexicanos. Y sigue la educación igual, escasa, y sigue la pobreza, y sigue el hambre, y sigue el gobierno creyendo que México es de ellos y solo para ellos. Así es que seguimos en revolución, y todos los autores que le ponen una fecha que empezó en 20 de noviembre en 1910, sigue hoy, este 20 de noviembre del 2022. Seguimos en guerra, seguimos en batalla, siguen los muertos, el abuso del gobierno sigue. Y las voces calladas de muchas mujeres asesinadas continúa. Y pareciera que no pasa nada. La descalificación de las marchas, de los que quieren que haya un verdadero cambio. Y me incluyo entre ellos. No es un interés personal. Yo sé que si hay un bien común, yo sé que si todos tenemos las oportunidades, y hablo por mí misma, porque tuve oportunidades en cuanto que empecé a trabajar y a estudiar, porque fui una persona que se revolucionó a sí misma, porque no terminé una carrera antes de tener un hijo, y después me dediqué a trabajar y estudiar incansablemente, y tuve una oportunidad y he mejorado mi educación, mi calidad de vida en todos los aspectos. Mi visión es hacia adelante, hacia el estudio, el conocimiento y el trabajo. Eso es como debemos observarnos a nosotros mismos, revolucionarnos hasta que alcancemos nuestras propias metas. Pero la revolución empieza por nosotros. Las soldaderas y la Revolución Mexicana, durante la Revolución Mexicana hubo mujeres que lucharon en los campos de batallas, soldaderas o mujeres soldado. Estas mujeres lucharon en ambos bandos, bien por decisión propia o bien a la fuerza. Soldadera proviene de la palabra soldada, que significa el salario percibido por un soldado. Los hombres entregaban su salario a las mujeres
para la compra de víveres, preparación de la comida, lavado de ropa y otros servicios. Y con frecuencia, las soldaderas hacían muchas otras cosas, además de las labores domésticas. Algunas seguían a los soldados creyendo que estarían más seguras que permanecer en el lugar en donde se encontraban. Muchas estaban solteras y sin hijos, por lo que se podían mover de un lugar a otro con facilidad. Cuando los soldados tomaban algún lugar, no solo requisaban armas y caballos, sino que también capturaban a las mujeres, algunas de las cuales se convirtieron en soldaderas. Hay algunos autores que dedican muchos espacios a estas soldaderas. Las soldaderas fueron tan importantes durante la Revolución que líderes zapatistas incluían a coronelas, es decir, coroneles femeninos. Incluían a coronelas en sus listas de tropas junto a los coroneles varones. Cuando el secretario de guerra, Ángel García Peña, intentó que las soldaderas no participaran en combates, líderes federales le advirtieron de posibles revueltas entre las tropas. Sin embargo, Villa creía que las soldaderas obstaculizaban el progreso de la tropa, aunque permitía que acompañaran a sus ejércitos porque necesitaba más efectivos y los hombres querían a soldaderas entre sus filas. Después de que fuerzas villistas perdieron la batalla de Horcasitas en Chihuahua en 1917, 90 mujeres en la ciudad de Camargo fueron masacradas por Villa. Así es y así fue. 90 mujeres masacradas por Villa. Y es un fenómeno, no es que lo veamos con juicio, qué ingrato, qué injusto, así era. Andaban en la guerra, andaban en la batalla. Y díganme ustedes, hoy cuántas mujeres son masacradas por andar en una lucha, algunas por andar en estas luchas feministas. Algunas historias de estas mujeres que buscan a sus hijos perdidos y son masacradas. Algunas activistas por los derechos humanos, por los derechos de las mujeres, por los derechos de los niños, por los derechos de las vacunas a niños enfermos, y son ninguneadas, descalificadas, y algunas son masacradas y algunas son muertas. Así es que seguimos en revolución. Para mí seguimos en revolución. Pareciera que no hemos terminado y no sé hasta cuándo este país vaya a entender. Y cuando digo este país es nosotros los ciudadanos, las personas que somos las que construimos las naciones, porque es de todos. Los espacios son de todos. La calle es de todos. Los lugares públicos son de todos. Y la decisión de prepararnos o de incluirnos en colectivos, en marchas o hacer papeles activos, empezando por nuestra propia casa, nuestra propia persona, como les digo y les comparto, revolucionándonos a nosotros mismos, empieza por nosotros y construimos así comunidades, colonias, ciudades, municipios, estados, un país. Así se construyen con la voluntad de uno solo y dejando de lado nuestras diferencias. Es que a mí no me gusta esto, es que yo soy de tal religión, es que yo tengo estas preferencias, es que dicen que esto. Hay que dejarlo de lado hoy y seguir con estas revoluciones positivas hacia la educación. Esa es la mejor arma. El conocimiento es una arma. Si nos sentimos que estamos en una era moderna, digital y en donde tenemos redes sociales y sabemos, hay muchas personas que no saben hacer cosas elementales de la casa, arreglar una llave, una puerta o hacer comida. Pero ¿cómo le saben a las redes sociales? Suben fotos, saben cómo subir, bajar, crear historias, tanta cosa y tantas redes sociales que hay. Y se las saben, pero bonito. Pero no saben participar y no se saben educar. No saben participar y ni quieren. ¿Por qué? Por desinterés, por flojos. Y eso es lo que nos tiene aquí, divididos, inconformes y con tanta violencia. ¿Por qué? Porque hay ganancia.
A río revuelto, ganancia de pescadores. Si hay violencia, se teje una sociedad con miedo. Con miedo que no va a hacer más que lo que el gobierno le permita hacer. Por eso la violencia tiene su lado positivo para algunos. Ahí los tengo agachados y calladitos, haciéndoles creer que yo los cuido y que sin mí no son nada. Cuando los que tenemos el poder somos los ciudadanos, y la mejor arma es un libro, dicen por ahí, y la mejor arma es el conocimiento. Y para las gentes que tienen educación y preparación, les digo que somos una amenaza para los que nos quieren mantener callados e ignorantes. Los que conocemos y los que sabemos, los que nos procuramos y los buenos, somos una amenaza para los malos, para los que no saben, para los que no conocen y para los que no trabajan. Claro que somos una amenaza. No podemos esperar cosas diferentes. Esperamos que seamos descalificados. Lo esperábamos, no es sorpresa. Así es más o menos como están las cosas, porque hay mucha confusión. Ya no sabemos quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Los buenos somos los honestos, los honrados, los que trabajamos, los que hacemos el bien común. Esos somos los buenos. Y díganme si no. Y los malos, obviamente, son los que no se preparan y delinquen y que se les hace más fácil estirar la mano o tomar lo que no es suyo. Esos son los malos. Y los que violentan. Y los que hacen violencia y la generan con discursos de violencia y descalifican a los demás. Esos son los malos. Y también los que matan a diestra y siniestra. Esos son los malos. Los buenos somos otros. Los buenos somos los de siempre. La educación no pasa de moda. La bondad y la generosidad tampoco. Ni es un concepto que se puede tomar como hoy sí, mañana no. O eres o no eres. Yo los invito a que analicemos todo lo que significa esta revolución y nos revolucionemos a nosotros mismos. Y hoy les voy a compartir muchas frases. Hay muchas frases que generó esta revolución, pero que vienen a cuenta hoy y nos quedan perfecto. Y fíjense bien, dijo Francisco Villa, nadie hace bien lo que no sabe hacer. Nadie hace bien lo que no sabe hacer. Por consiguiente, nunca se hará república con gente ignorante, sea cual fuere el plan que se adopte. Él lo decía en algún momento y así fue. ¿Por qué? Toda frase tiene un contexto de vida y es muy probable que ni le entendieran lo que proponía, lo que quería y lo que decía. Y entonces le surgió esa frase. Hay otra frase de Emiliano Zapata que decía, la tierra es para quien la trabaja. Y díganme si no, la tierra es para quien la trabaja. Y esa era una frase que es de las más populares. Y no dice que tiene que trabajar la media, sino dice nunca jamás esta frase que tiene que esperar a que el gobierno le dé dinero para que la trabaje. No dice eso. Dice que la trabaje y ya. Emiliano Zapata dijo, quiero morir siendo esclavo de los principios y no de los hombres. Está muy fuerte. Esclavo de los principios y no de los hombres. Francisco I. Madero dijo, un buen gobierno solamente puede existir cuando hay buenos ciudadanos. Entonces, ¿el nivel del gobierno que tenemos es bueno? ¿Somos buenos ciudadanos? Muchos dicen, tenemos el gobierno que nos merecemos. Y yo no me incluyo. Soy demasiado buena. Hay otra frase de Emiliano Zapata que dice, el que quiera ser águila, que vuele. El que quiera ser gusano, que se arrastre, pero que no grite cuando lo pisen. Otra frase de este mismo Emiliano Zapata dice, la ignorancia y el oscurantismo en todos los tiempos no han producido más que rebaños de esclavos para la tiranía. La ignorancia y el oscurantismo
oscurantismo en todos los tiempos, o sea, hoy, no han producido más que rebaños de esclavos para la tiranía. Y hoy estoy muy revolucionaria, y cuando uno está muy revolucionario, tienen que empezar por uno mismo. Y hay veces que es con llanto, y hay veces que es con súplicas, y hay veces que es con coraje. Así tenemos que actuar. Hoy, la democracia es la única que puede establecer la concordia en todas las clases sociales. Y esto lo decía Venustiano Carranza y está vigente. La democracia. Y la democracia no es que un solo partido político gobierne una sola ideología y que tengamos que ir todos ahí como borregos. Es que haya muchas y distintas. ¿Por qué? Porque vemos muchas y distintas formas de personas, de comunidades y de sociedades. Un gobierno tiene que tener ese tacto, esa sensibilidad para entender la pluralidad, las diferentes maneras en que vivimos en muchos lugares de nuestro país. Esa sensibilidad les hace falta a los gobernantes. Y esta democracia es todos aportamos para el bien común. Todos aportamos, no nada más yo estiro la mano. Y no quiere decir que las madres de familia que cuidan a sus hijos y que no trabajan en una empresa o no reciben un sueldo, no aportan educación para sus hijos, eso aportan, pero es todos aportamos para el bien común. Otra frase de Francisco I. Madero: con estos acontecimientos comprendo que los que deseábamos un cambio no debíamos esperar nada de los de arriba y de los del gobierno. Con estos acontecimientos comprendo que los que deseábamos un cambio verdadero no debíamos esperar nada de arriba, o sea, del gobierno. Igual hoy, los que esperamos un cambio, no podemos dejar en manos de un gobierno el cambio. El cambio lo hacemos nosotros. Y esas frases ya están muy trilladas, pero parece que a todos se nos olvida. Por eso estamos en estas revoluciones. Lo que necesitamos es que no haya tantos muertos. Seguimos persiguiendo lo mismo. Necesitamos que haya más educación, que la gente se eduque, que nuestras escuelas, que la educación pública sea de excelencia. Y cuando digo excelencia es que estén cubiertas absolutamente todo. Los maestros con capacitación, con buenos sueldos, valorados. Y los niños que lleguen a sus aulas en donde haya todos los servicios, agua, buenos besabancos, escuela pintada, bonita, áreas donde salir a jugar, donde comer, donde su desayuno, sin hambre. Y obviamente participar las madres de familia para hacer nuevas sociedades. Hay otra de Francisco Villa que dice: la incultura es una de las desgracias más grandes de mi raza. La educación de los hijos de mi raza es algo que no debe pasar inadvertido para los gobernantes y para los ciudadanos. Nunca al problema educativo se le ha dado la atención necesaria. Eso decía Francisco Villa, imagínense. Y eso no es que él fuera buena persona, era un revolucionario con cosas buenas y malas como cualquier persona, defectos y virtudes. Así, ¿desde cuándo la educación no ha sido atendida? Ay. El caso es que los invito yo a tener estas reflexiones. Y por último voy a leer una frase de Francisco I. Madero que dice: al conquistar nuestras libertades, hemos conquistado una nueva arma. Esa arma es el voto. Y es que en nuestro país, a pesar de todo, a pesar de que tengamos un INE, a pesar de que ese INE sea independiente del gobierno, y díganme si no es independiente, el mismo gobierno lo ve como el enemigo. No se los podemos dejar en sus manos, es de los ciudadanos. A pesar de que tengamos este ente que nos puede facilitar el voto, que nos puede facilitar la libre elección, que ponga todos los medios y que los recursos que se gastan son bien empleados, créanme. Y nada de que cuesta más que en todo el mundo. En todo el mundo no hay gobiernos como aquí. Aquí se compran los votos.
Necesitamos que el INE tenga más armas para castigar al que compre votos, por ejemplo. A pesar de eso, sigue ganando en este país la abstinencia. Cuando nos han dado un arma, tenemos un privilegio. Sigue ganando la abstinencia. El gobierno que está en el poder no está por mayoría. Está gracias a que muchos decidieron no elegir y se quedaron callados. Yo los invito a que seamos revolucionarios de nuestras personas y no nos quedemos callados con nosotros mismos. Nos eduquemos y pidamos educación de calidad, que es la base, salud, que es la base de una sociedad. Espero que les haya gustado hoy y festejen y se pongan bien revolucionarios. Y esas Adelitas, ¿en dónde están? Y ese Francisco y Madero, ¿y dónde están? Vamos a revolucionarnos a nosotros mismos, pero antes de despedirme los invito a que me sigan en mis redes sociales en Cómo Vivir en Plenitud canal por YouTube y además en el Spotify en Cómo Vivir en Plenitud. Y compren mis libros, están en la editorial Alfa Omega y en esta plataforma de Mercado Libre. Yo les deseo que hoy estén bien revolucionados y remasterizados. Hasta la próxima. Bye bye.